Ya está aquí, ya llegó el podcast de plástico, con más plástico que nunca para los amantes del coleccionismo. Esta semana en el podcast de plástico hablaremos sobre los Toy Biz Pre-Legends. ¡Qué figuras más increíbles! Además, nuestra recomendación de la semana y noticias sobre el nuevo lanzamiento de HasLab y las novedades del Preview Night del San Diego Comic Con 2019. Ahora sí, empezamos el primer episodio del podcast de plástico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Este es el podcast de plástico, es nuestro primer programa. El podcast de plástico es un programa sobre coleccionismo en sus diferentes facetas. Y bueno, hoy día nosotros tenemos un invitado muy especial que es Jorge Oporto. Él es coleccionista de Marvel, de Toy Biz, Marvel Pre-Legends. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos están viendo y escuchando. Y sí, soy coleccionista más que nada de las figuras de Marvel Toy Biz de los 90. Ese es, digamos, mi fuerte. Bueno, aparte, Jorge lidera una página de un grupo de Facebook. Sí, no me preguntes el nombre porque es como un trabalenguas, pero es Marvel Perú Toy Biz 90. Así es. Practica en su casa ese trabalenguas que está muy bueno para practicar la dicción. La dicción, sobre todo. Sí, claro. Oye, bueno, ya lo mencioné, vamos a hablar sobre la colección de Toy Biz de Marvel Pre-Legends. Uh-huh. Acá quería empezar haciendo una reflexión. O sea, hoy en día vemos el boom que tiene Marvel a través de sus películas y cómo de repente tu mamá de 60 años se emociona para ver a Tom Holland. A Tom Holland. Con su traje apretado de Spider-Man. Sí. Claro, sí, y uno se preocupa de ese Sí. ¿Qué pasa? Pero eso es innegable que eso es porque Marvel ha introducido a sus personajes en la cultura popular y en la cultura de masas, ¿no? Y nosotros creemos en este programa, en este humilde programa, que parte de este boom, también un precedente importante lo tiene la marca Toy Biz, ¿no? Correcto. Porque es una marca que a partir de los 90 introdujo estos personajes de la compañía Marvel en los niños, o sea, a través del juego, ¿no? Qué mejor manera de introducir personajes que haciendo que los niños jueguen con él. Y bueno, queremos empezar el programa haciendo una pequeña línea de tiempo de lo que fue Toy Biz en su principio y cómo llegaron a Marvel. Sí. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, para hacer un pequeño resumen y no extendernos, Toy Biz es una empresa canadiense, ¿no? Que originalmente su nombre es Charan, que comenzó en finales de los 90, exactamente 88-89, con su primera licencia, que fue la película de Batman, ¿no? La de Michael Keaton, la de Tim Burton. Luego de ello sacaron una línea de personajes de cómics de la DC que se llamaba DC Super Heroes, la cual fue bastante criticada en su momento por lo que fue una copia descarada de las figuras de Superpowers de Kenner, ¿no? Fue no te podría decir, una copia tal cual, tanto así que las figuras de Toy Biz de DC no tienen la marca de Toy Biz en el molde de la figura, está como borrada, como si hubieran incluso usado como si les hubiese dado un poquito de vergüenza. Claro, sí, no, me lo estoy copiando, pero voy a borrar la parte que dice Kenner, ¿no? Pero no voy a poner Toy Biz, ¿no? Luego de eso viene Marvel Super Heroes, o sea, replicando el nombre anterior de DC, solamente cambiando DC por Marvel y sacando todas las figuras de los personajes icónicos de Marvel de esa época. Llámese Spider-Man, llámese los Cuatro Fantásticos, llámese los Avengers, ¿no? Iron Man, Thor, el Punisher, sacaron vehículos, sacaron playset, sacaron un carro, por ejemplo, del Capitán América que no tenía nada que ver con el Capitán América, pero bueno, era el carro del Capitán América.
¿no? Y Luego de eso, perdón que te corte, luego de eso sacaron su propia línea de los X-Men, que eso fue también en el 92, y ya de ahí arranca la colección con el dibujo animado, ¿no? Sí, el dibujo animado fue muy importante de repente para darle más notoriedad a estas figuras, Mucho ¿no? más fuerza, claro. Sobre todo en el caso de X-Men y en el caso de Spider-Man, ¿no? Sí, porque en el caso de X-Men, al menos X-Men se dividió en dos líneas, Uncanny X-Men y Ajá. X-Force. Entonces tú veías figuras en los X-Force que uno no conocía, ¿no? Tenía total desconocimiento, y veías también los personajes de los X-Men con diseños de trajes que uno al menos tenía una noción por los videojuegos de la época, ¿no? Que era la única referencia que uno tenía. Luego de eso, cuando ya sale el dibujo animado de los X-Men y luego el de Spider-Man, porque más o menos salen casi juntos, por ejemplo, el cartón de las figuras de Spider-Man decía, ¿no? Serie animada, ¿no? Claro. Pero el de los X-Men no. No, el de los X-Men no. Claro. Ya después salen, creo que en el 94, 93 ya comenzaron a sacar personajes de la serie animada, los X-Men, pero Spider-Man desde un comienzo comenzó a sacar figuras de la serie. Claro, sobre todo en el caso de X-Men, a mí me llama la atención lo surtido que está el catálogo, ¿no? O sea, incluso ver algunas representaciones como el Logan de Weapon X, Claro. ¿no? Que incluso tiene variantes también, además. Ya Sí. luego conversaremos un poquito más de eso. Pero es interesante ver cómo hay cosas muy coleccionables en esa colección, vale la redundancia. Pero hay personajes que por ahí uno ya no los ve en colecciones más modernas, ¿no? Lo que pasa es que en el caso, yo la verdad desconozco el criterio de la manera como elegían a los personajes, pero en el caso de X-Force, por ejemplo, Ajá. sacaban personajes que salían una sola vez o que eran personajes De relleno, de quizás. relleno, Claro. pero ya tenían su figura de acción. Y era rarísimo, o sea, ver eso, ¿no? Porque yo después, tiempo más adelante, cuando comencé a leer los cómics de X-Force, veía pues que los personajes salían una vez, dos veces y ya habían Y ya tenido su tenían una figura de figura. acción. Ajá. Y en el caso de la línea Uncanny X-Men, igual, o sea, veías personajes que no salían mucho o nunca salieron en el dibujo animado, pero tenían su figura de acción. Era raro, la verdad que era raro. Y Spider-Man comenzó al revés, digamos, ¿no? La línea de Spider-Man comenzó sacando los personajes de la serie animada, y luego ya a mediados de los 90 comenzó a sacar personajes Más del cosas. cómic, ¿no? Versiones de Spider-Man como el Spider-Man Cyborg o el Spider-Man que venía con los tentáculos de Octopus, que sí han salido en el cómic, ¿no? Que sí tienen una versión de cómic. Claro. Y esa colección Pre-Legends es muy extensa y aparte presenta una cosa que es muy interesante, que son las variantes, ¿no es así, Jorge? Sí, bueno, esto de las variantes, no crean que viene con los Funkos, esto viene de mucho más antes. En el caso de las variantes en Toy Biz, era ¿por qué? Porque Toy Biz tenía figuras especiales para Walmart y para Kmart. Entonces eran diferencias mínimas, era en el tono de la pintura, de la figura, o venía pintado de otro color. Entonces, y eso lo hacía ya una variante. Ya lo Ajá. hacía una variante. Es como, por ejemplo, la figura que nombré hace un rato, el Wolverine de Weapon X. ¿Correcto? Que bueno, es ese Logan que muchos recordarán de haber visto de repente en la serie animada, que es el que sale del laboratorio, ¿no? Con su casco, Con con los estas cables. válvulas, los Claro. cables, claro. O sea, sí. Y que presenta una variante hasta 3 variantes, me parece, si no me equivoco. En el color de la truza. Sí, y Que también tiene el cable. en los cablecitos, Sí, las venas, ¿no? correcto. Es una figura y dos variantes. Sí. Sí, Ajá. que se ve en el color de la truza y en el color de los cables. Así es. Uno rojo me parece, el otro Uno es verde. azul, creo. Azul. Uno es azul. Uno tiene la truza azul. Yo tengo uno rojito también, de ahí, Claro, de ahí te lo sí. muestro. Sí. Y eso está muy interesante. Incluso también uno lo puede ver en figuras como las del Cable. Bueno, varias figuras, hay varias ediciones del Cable. Es interesante ver de repente en los cartones que si uno tiene suerte consigue todavía de
de Toy Biz Pre-Legends, cuando tiene una figura y en varias figuras pasa, en varios personajes que tienen varias ediciones. Tienes, por ejemplo, el Cable y sale Second Edition, tercera edición. Y creo que es uno de los personajes que tuvo más ediciones, quizás. En el caso de Cable o Cable, que en esa época, en los 90, era un personaje misterioso. Jugaba mucho con el misterio por el hecho de que uno no sabía quién era. La gente solamente sabía que era un viajero en el tiempo y que venía en el futuro, y después poco a poco uno se fue enterando que era el hijo de Cyclops con el clon de Jean Grey, que claro, a la vez se volvió la Goblin Queen, y después Cable lo clonaron y salió Strife, y una suerte. Y es todo un enredo, pero sí, típico de esa época. Sí, la verdad que en esa época ya clonaban a lo loco ya. Sí, clonaban a lo loco y habían personajes claro, y en este caso, en esa época de los X-Men, habían dos personajes que eran las puntas de lanza, ¿no? Eran los dos personajes abanderados, que uno era Wolverine y el otro era Cable, ¿no? Wolverine tenía también una infinidad de variaciones, ¿no? Había el Wolverine civil, el Wolverine con su armadura, con su traje de espía, con su traje clásico marrón, con el traje amarillo de las rayas de tigre, el Cable, que tenía su versión 2, que era el traje del espacio, la versión 3, con un arma que lanzaba misiles, y así, sucesivamente. Y un poco de esto nos lleva también a preguntarnos cuáles crees que son los santos griales de esta colección. La verdad que en este caso hay varios. Creo que uno de ellos es Master Mold, molde maestro, sí, que solamente viene su cabeza. Lo que pasa que aquí pasa lo mismo que en otras colecciones. Los santos griales o las figuras más difíciles de conseguir no necesariamente son las primeras, sino son las últimas. ¿Por qué? Porque las últimas figuras casi nadie las compraba, nadie las adquiría. Entonces, al haber poca demanda, había muy pocas figuras en esa época. Entonces, ahora que uno quiere conseguirlas porque uno es completista o solamente quiere una línea, no las puede conseguir porque en su momento nadie las compró. Entonces, conseguirlas de una manera cómoda o barata es complicado. Si las encuentras caras, porque en su momento nadie las compró. Como Master Mold o figuras que fueron caras en su momento y la gente igual así las compró, como la línea de Venom, ¿no? De Venom de Madness. Sí. Los simbiontes son figuras muy buscadas y luego de eso casi todas las demás van por ahí. O sea, no es que sean muy, muy caras, pero tampoco son muy baratas, sobre todo para conseguirlas completas con sus accesorios. ¿No? Sobre todo las últimas, del mediados del 95 para adelante, tenían misiles, tenían armas que se expandían, y esos pequeños objetos es lo que lo hace complicado en conseguirlo completa la figura, y lo hace caro. También tienes las figuras que venían por correo, las Mail Away. Claro. Y también tenías las que figuras... eso en muchas colecciones suelen ser, ¿no?, los santos griales, ¿no? Lo ves en Caballeros del Zodíaco Vintage, lo ves en muchas otras colecciones. Claro, en el caso, claro. Pero acá, digamos, era un poco más sencillo que en los Caballeros del Zodíaco, porque en los Caballeros del Zodíaco creo que tenías que cortar el cartón en sí, el cartoncito, y enviarlo por correo. En este caso no era tanto así. Pero sí eran figuras como sacaron en los X-Men, que sacaron un Cable con los colores dorado y azul, como sacaron un Forge canoso, como sacaron un Deadpool con un rojo sangre, ¿no? Que venía ya mejor pintado, o como un Fitzroy, enemigo de Bishop, que venía con los colores un poco más parecidos al cómic. Entonces, que venían las 4 figuras, te venían en una caja, ¿no? Y también hay una versión de Spider-Man también, que venían 4 figuras en una caja, que también era por Mail Away. Y también estaban las figuras Toy Fair, que en esa época, en los 90, había una revista que se dedicaba solamente a juguetes, que te venían los previews, te venían los personajes, lo que sacaban diferentes marcas. Y esta revista tenía su figura, que era una figura que a veces le tocaba a DC, a veces le tocaba a Marvel, que eran las figuras Toy Fair, ¿no? Que eran figuras en su mayoría repintadas, pero eran personajes únicos.
que no todas, pero algunas son muy buscadas y están rankeadas, ¿no? Claro. Como Moltemann, que es el villano de esta última película de Spider-Man, que tiene como base de cuerpo el Silver Surfer. Sí. Y que este Moltemann es bien delicado, es una figura bien delicada, es bien complicado conseguirla y eso la hace cara también. Y había bastante de repente entre personajes. He notado que había bastante uso, de repente de reuso de moldes, ¿no? En común. Demasiado. Sí. Demasiado. Toy Biz a comienzos de los 90 y casi todos los personajes tenían moldes únicos de cuerpo. Era difícil que replicaran un molde en otro personaje. Eso creo que se nota mucho en los Marvel Super Heroes, en esas primeras olas, que los cuerpos son bien similares, ¿no? Son Esos cuerpos muy como parecidos. Bien pechoncitos. Me hace recordar las figuras de Marvel de Mattel, de las Guerras Secretas, de las Secret Wars, que Sí. todas las figuras tienen el mismo molde de cuerpo, ¿no? Que están pintadas nada más. Claro. En este caso, las figuras de Marvel Super Heroes, que fueron las primeras, que a su vez están basadas en las de DC, que a su vez están basadas en las de Super Powers, ¿no? Porque hay que así retroceder, ¿no? Son como que cuerpos únicos, ¿no? Todos estáticos. Como puedes ver, las primeras figuras de Toy Biz en lo que se refiere a personajes de Marvel tenían una limitación en la posabilidad. Y poco a poco, a medida que iban pasando los años, fueron mejorando esa posabilidad. Sobre todo a mediados de los 90, 95, 96, que estuvieron la competencia de McFarlane. Sí. McFarlane sacó figuras con mucho más detalle y que incluso sacó con una pulgada más y que tenían eran mucho mejores posables en sí la figura. Entonces la respuesta de Toy Biz para McFarlane Toys fue sacar figuras con una pose ya predefinida. Ya tenías la figura que ya estaba en una especie de pose de batalla o previa a una batalla. Sí. Entonces ya no tenías una figura en pose de firme, sino ya tenías una figura en posición de pelea. Que es un poco lo que iba evolucionando la figura. En ese que fue evolucionando ese aspecto, ¿no? De Claro, pasar de esta pose de formado el lunes en la mañana. Incluso las figuras fueron creciendo, ¿no? Ajá. Fueron creciendo, de tener un cuerpo pequeño. Yo soy muy observador y muy detallista en el sentido de la posabilidad de la figura y la escala. Una de las cosas que yo más sufro es la escala. A mí me gustan que las figuras sean, digamos, si la figura es grande, el personaje es grande, que la figura sea grande. Si el personaje es pequeño, que la figura sea pequeña. Pero en esa época no era así. En esa época respetaban mucho el tamaño de la burbuja del cartón. Entonces, si el personaje era grande, era solamente ancho, pero no era alto. Claro. ¿No? Y si el personaje era delgado, pues tenían un molde único en esa época en Toy Biz. Ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente, por ejemplo, ese personaje de los Starjammers, el Chot. Chot, correcto. Claro, que es, o sea, debería ser más alto de lo... Claro, es un personaje más grande, sí. Pero tú se lo quedaron ves en lo ancho, ¿no? solamente en lo ancho porque respetaban mucho la burbuja y el cartón. Era algo que ellos en esa época, o al menos Toy Biz, lo hacían, ¿no? Entonces tú veías por eso que la evolución iba de menos de 5 pulgadas, más o menos talla Super Powers. Ajá. Y poco a poco la figura iba creciendo, iba moldándose a la época, haciéndolo más musculoso, sí. Que el cuerpo se veía más musculoso, que tenía más articulaciones, ya tenías articulaciones en los tobillos, de las articulaciones clásicas de los codos y de las rodillas, ¿no? Eso de lo de la articulación en los tobillos es algo que comienzan... eso es una apreciación, ¿no? Eso es algo que Sí, me claro. parece a mí. Es algo que empieza con Spider-Man, ¿no? Sí, el Sí. mismo personaje... Lo pedía, ¿no? Sí, exacto. Es un personaje que es muy atlético, muy acrobático. Entonces era una figura estática como tal, que solamente podías levantar la pierna o la rodilla, ¿no? No te daba más, ¿no? O sea, era raro ver que Spider-Man siendo Spider-Man tuviera una limitación en los movimientos. Claro, que no fuera flexible. Exacto, Ajá. cosa que para la época era bastante, ¿no? Como el que sacaron en su momento el famoso multiposable, que era una figura que para la época
era un Spider-Man y que tenía articulación en el pecho, ¿no? Tenía articulación en el pecho y tenía el movimiento de brazos de 360 grados, ¿no? Algo que con el movimiento de antebrazo, la muñeca, que podías moverla, la mano, ¿no? Y las piernas también, que podías hacer un split, ¿no? Tipo Van Damme. Algo que para una figura en esa época no se podía, ¿no? Claro, claro. Se abría de piernas sin que le duele la ingle, ¿no? Pero la sí. prueba Van Damme. Sí, la prueba Van Damme. El test Van Damme lo pasó a Spider-Man multiposable. Que después fue... Que también tiene su variante. Tiene una variante con los colores oscuros, ¿no? El traje negro con rojo. Y tiene una variante más oscura que no la tengo, que viene en un pack. Que esa ya es otra historia, ¿no? Los packs. Pero en el caso de Spider-Man, como te digo, para no redundar, es, digamos, la evolución más típica, digamos. O sea, digamos, es el personaje en el cual tú puedes apreciar la evolución del diseño, articulación, posabilidad, pintura, porque las primeras figuras de Spider-Man tenían dibujada la red negra del traje, de las partes rojas, estaba dibujada y luego pasa a ser parte del molde. Si te fijas en las figuras, ¿no? Y luego también las comienzan a pintar el molde de las líneas, ¿no? Entonces ya por más que lo jugabas, por más que lo tocabas, porque ese era el problema, se iban borrando las líneas negras por la jugabilidad. Pero como en esta ya eras parte del molde, ya las líneas eran parte del molde, ya tú lo podías toquetear, ¿no? tipo Metropolitano, lo podías así palmar y no se borraba porque era parte del molde. En el Metropolitano imaginario de tu mente podías toquetear todo lo que quisieras a tu Spider-Man favorito. Así es. Y bueno, hasta bueno, eso está mal, amigos. Eso no hay que hacer. No lo hagan en casa. No lo hagan. Bueno, y estas son figuras, en su mayoría hemos estado hablando de figuras que estaban entre las 5 pulgadas, pero también esta colección de Toy Biz desarrolló mucho las 10 pulgadas. Correcto. Que es una escala que a mí me parece que luce muy bien, sobre todo en los colores que tiene Sí. esa colección. Toy Biz, en esa época de los 90, sobre todo en los comienzos de los 90, cuando Toy Biz arranca con Marvel en Marvel Super Heroes, sacaron las primeras figuras grandes, que no necesariamente eran de 10 pulgadas, sino eran 12 o 14 pulgadas. Y dentro de estas figuras también tenían una figura Malaway, que era el Punisher, ¿no? Que es una figura rara. La figura es tosca, es como un Lego grande, o sea, no es muy bonita visualmente, pero si eres fan del Punisher, si te gusta tener algo raro, algo de 10 pulgadas, esa es tu figura. Horroroso pero hermoso. Entonces, ya luego de eso, el Venom de esa colección es una de las figuras que yo quiero comprarme, no lo he conseguido todavía. Sí. Luego de eso, cuando sale ya la colección de X-Men y ya en el 94 comienzan a sacar las figuras de 10 pulgadas, ¿no? Comienzan a sacar X-Men, Spider-Man, 4 Fantásticos y Iron Man. Comienzan a sacar las figuras de 10 pulgadas, X-Force también. Y para un poco diferenciarse de las figuras de 5, sacaron pequeñas variaciones, ¿no? Como un cable de otro color, que era el primero, pero pintado en unos colores más oscuros. Y luego de eso ya vinieron las repintados, ¿no? Después del 96. Pero al menos las primeras figuras, sobre todo las versiones metálicas, las que eran colores metalizados, eran figuras muy buscadas. Acá llegaron esas figuras. Sí. Acá llegaron a venderlas, pero la gente no les hacía mucho caso, porque la gente quería comprarlas de 5. La verdad que la economía de uno... Ten en cuenta que yo tenía 14 años cuando ya llegaron las figuras de 10 pulgadas, y entre comprarme una de 10 pulgadas a comprarme 2 de 5, pues yo no la pensaba mucho, ¿no? Claro, ahí ya mandaba billetera. Claro, es el problema cuando uno comienza a coleccionar de muy chico, es eso, la billetera. Sí, porque eres niño y bueno, o sea, no es que seas un gran empresario a esa edad, ¿no? A menos de que... Es complicado. Yo tenía, mi hermano en esa época, que era mucho más chico que yo, que digamos, él sí gozó, porque él sí era niño, ¿no? Gozó las figuras.
coleccionábamos los dos, pues. O sea, era mitad, mitad. Entonces nosotros teníamos que a veces que dejar de comprarnos algo en el recreo o a veces llegamos a los extremos de regresarnos caminando a la casa para ahorrarnos el pasaje del micro, de la combi, y a fin de mes ya teníamos el dinero para comprarnos 2 figuras, pues. Claro. O sea, yo venía corriendo acá a Polvos Rosados, que en esa época era la meca de los Pre-Legends, y ahí a elegir una figura, pues. Tenías los 4 Fantásticos, tenías Iron Man, tenías Spider-Man, tenías los X-Men, y tú tenías solamente para comprar 2 figuras o una figura, pues. Y era una decisión, pues, como no sé, como jugar una quina, un bingo, pues, no era al azar. Y Claro. después cuando regresabas a tu casa, ¿y por qué no me compré el otro? Claro, No, era la claro, clásica, lo ¿y por típico. qué no me lo compré el otro? Y me pasó que cuando yo regresaba el día siguiente, en el mejor de los casos, ya no estaban las figuras. Sí, eso es bueno, una cosa que le pasa a muchos coleccionistas. Llegar a una tienda, a un sitio, compras lo que puedes comprar, pero igual llegas a tu casa con esa amiga que todos tenemos que se llama ansiedad. Sí, Sí. sí, yo de chico prefería comprarme figuras que comprarme ropa. O sea, comprarme zapatillas nuevas o comprarme... Eso me era indiferente a mí. De todos modos, amigos, acá en el podcast de Plástico, nosotros recomendamos que estén bien vestidos, prioricen su vestimenta, su comida, Sí. tengan cuidado con la anemia, No, por no favor. no sigan mi ejemplo. No sigan mi ejemplo. Pero tengo muchas figuras de la época con las cuales yo comencé a coleccionar. Pero digamos que yo en esa época me sentía raro porque yo no tenía mayor conocimiento de lo que era el coleccionismo. No es como ahora que tienes el internet, tienes el cable, puedes ver esos especiales o documentales sobre los coleccionistas, ¿no? Yo en esa época tenía 14, 15, 16, 17 años y una persona de esa edad que esté coleccionando juguetitos era raro, pues. O sea, al comienzo yo los tenía guardados en cajas porque no era tanto la vergüenza, ¿no? Sino era la molestia de estar explicando, ¿no? Oye, pero ¿por qué tienes estas figuras? O pero ¿por qué gastas tu dinero en esto? Y era algo que no podía explicar y prefería evitarlo, Claro. ¿no? Y yo, como te digo, coleccionaba sin saber que era coleccionista. O sea, yo compraba, los guardaba, los atesoraba. Y en esa época yo compraba selladas para abrirlas. O sea, me daba el placer de abrir, conservaba el cartón. Claro. Sacar la burbuja, sacar la figura, verla con las demás, verlas todas juntas, ¿no? Como, sin saber, o sea, te digo, todo esto era solamente instinto, ¿no? Aparte que está muy, muy bueno a veces ese feeling de abrir el blister con cuidado para mantener ¿no? Sí, es como muy feeling, muy bonito. Eso me pasó con el Silver Surfer, Sí, que era una especie de Silver Surfer medio cromado, que se fue como que despintando y me di cuenta, no, esto tiene que estar en su burbuja. No, eso tengo que guardarlo. No sabía que hay que pasarle una mano de laca y todo eso. Yo totalmente desconocía eso. Pero en lo caso de, como te digo, de comenzar a coleccionar, era complicado. Primero por el dinero, por la manera que las figuras se acababan rápido. Luego por el hecho de que ya cuando uno tenía dinero ya no había dónde comprarlas, porque no había lo que era eBay, Mercado Libre, esas cosas. Acá tú tenías que agarrar e irte a la aventura, irte a buscar tiendas. Y en esa época, estamos hablando, finales de los 90, comienzo del 2000, no había arenales, no había centro cívico, o sea, Claro, no había no. esos tipos de cosas. Tenías que la ir y querida buscar. puerta 4. No, puerta 4, estoy debajo del número 4, ¿no? O sea, yo tenía que ir a buscar, caminar, ir al centro de Lima, irme a los mercadillos, irme a la Cachina o los tianguis, como ¿no? O sea, esos tipos de lugares para ir a buscar, encontrar, y a veces encontraba una. O sea, le encontraba una. Y yo la encontraba sin accesorios y yo la tenía que dejar ir. No, está incompleta. No. Luego encontré una tienda en Miraflores que ya no existe. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba...
estaba en Cantuarias, era la tienda de Krusty. Ya. La tienda de Krusty, pero no, creo que la tienda se llamaba Krusty. Un saludo a Krusty si es que llega a ver este programa. Saludos a Krusty. A Krusty, Hola, en Krusty. Cantuarias. ¿Qué tal? Y él un día estaba caminando en Miraflores, porque como digo, ahí es la manía, entré a estos locales de Cantuarias, unas pequeñas galerías, y todas las tiendas tenían como mamparas, ¿no? O sea, tú podías ver lo que había adentro. Y entonces, caminando, encuentro una que tenía juguetes dentro. Y yo dije, qué raro, era una tienda de juguetes, o sea, como tal, ¿no? Entonces me acerco a la mampara para ver y veo figuras Pre-Legends en caja. Sí, sonó y eran era mediodía y la tienda abría como a las 4 de la tarde. Hiciste horas Yo a sí, las 4. palabra que sí. El primer día me quedé sentado allá afuera esperando. Claro. Luego cuando ellos llegaron, abrieron la tienda, me acerqué, me presenté, pregunté. Ajá. Y los precios eran casi parecidos a como hace 6, 7 años. O sea, no había mucha diferencia. Ajá. No había mucha diferencia. Y ahí fue, más o menos, tuve como un año ahí comprando figuras, más que nada selladas. Las compraba selladas y las abría. O sea, las abría y yo contento con mi figura abierta. Luego de eso, hubo otra tienda que estaba en Miraflores, que ya no existe tampoco, que se llamaba Rivasmar. Claro. Rivasmar era todo que vendía discos también. Discos, claro. polos, todos, pero en su segundo piso tenía figuras de acción, juguetes. Sí, lo recuerdo. Y ahí encontré también Pre-Legends en caja. Cuando yo entré a Rivasmar ya estaba ya estaba en capa caída ya. Sí. Yo no sabía que Rivasmar lo hubiera sabido, lo hubiera arrasado con la tienda. Claro. Entonces compré mi primera figura sellada que no abrí, que fue un Omega Red. Yo desconocía que el Omega Red tenía problemas con los cables que tenía por el movimiento de acción, ¿no? Sí. El latigazo hacía que el tentáculo se rompiera. O sea, es difícil conseguir un Omega Red de 5 Completo, pulgadas sí. suelto con los dos tentáculos. Yo lo dejé sellado, porque lo iba a abrir después. Luego, después de eso, cuando regresé a comprar más figuras, me di cuenta que ya la tienda estaba vacía, no había nada. Claro. Quise contactar Que eso fue de finales del 93, 94, más o menos, Sí. pero por ahí. No soy muy malo para las fechas. Entonces otra vez volví de cero para buscar figuras Pre-Legends, ¿no? Porque yo tenía, en esa época, yo solamente coleccionaba una de cada una. Ya. No variantes, no era completista, no accesorios, no vehículos, no playset, no. Una de cada una, nada más. Con eso yo estaba feliz. Okay. Ya tenía mi Wolverine, ya tenía mi Spider-Man, ya, esos quedan ahí. Quería un Profesor Javier, quería otros personajes que no tenía, un Iron Man, un War Machine que no lo tenía, Claro. quería un The Thing, una mole, pues no lo tenía, o sea, yo veía los cartones nada más. Entonces ya con eso dije ya. Cuando más o menos seguí buscando, encontrando tiendas en Jesús María, en otros sitios, pero compraba uno o dos, pero no más. Hasta que un día en Arenales vino este boom de las subastas, Sí. ¿no? De las subastas. Claro. Y una de las subastas, o de las primeras subastas, fueron estos Pre-Legends. Y yo dije, me quedé con una cara como la máscara en la película, cuando baila Mambo. Yo dije, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué me perdí? O sea, ¿dónde han estado todo este tiempo? Mientras yo he estado caminando Lima como testigo de Jehová sin atalaya, veía yo que de la noche a la mañana una subasta con casi toda de figuras de Pre-Legends. ¡Wow! Dije yo, no puede ser. Y comenzaron las subastas, no solo fueron las subastas en 3 páginas más o menos, Sí. 3 páginas, y prácticamente al comienzo yo subastaba solo. Sí. No veía yo que alguien más subastara. No tenías competencia. ¿No? Y bien por mí. Claro.
Y comencé otra vez, ¿no? A comprar figuras, pero digamos ya en una cantidad mayor, ¿no? Hasta que de pronto en las subastas comenzó también a subir su nivel, ¿no? Me refiero a que comenzaron a traer ya figuras selladas, Ajá. comenzaron a traer figuras sueltas, buscadas, que eran difíciles. Yo en ese momento ya un poco que ya había entrado en esto de las variantes, en eso de las rarezas, porque para mí todo era lineal, o sea, Pre-Legends tal cual, o sea, yo no habían figuras raras, no habían figuras variantes, no habían rarezas, no, para mí En todo ese igual. momento comienzas a enriquecer. Y ahí poco a poco, es que es así, o sea, es la única manera, yo sé que internet te informa mucho de las cosas, Sí, pero yo creo que la única manera de tú poder darte cuenta de la figura, la pintura, la posabilidad, la articulación, todo lo que conlleva una figura de acción, es tenerla en tus manos. ajá, claro. O sea, Sí, lo que yo no- recomendaría a alguien es colecciona sí completo, pero colecciona suelto. Porque la manera de tocar, de tener la sensación de, no te digo jugar, como, o sea, tirarme al suelo y tipo Toy Story, ¿no? No Pero- tenemos nada en contra no. si tú juegas en el piso No, de tu normal, cuarto. normal, pero Te queremos mucho. Sí, y tu psicólogo también. Pero a lo que voy es que yo quería eso, ¿me entiendes? Palmar la figura, tocarla, ¿no? Ver el tipo de plástico, apreciarla mejor. No te digo que no, tengo figuras selladas, pero siempre le iba para ese lado. Entonces cuando ya comenzaron las subastas, como que yo también me tuve que informar. O sea, una cosa siempre lleva a la otra. Porque tú tienes que saber qué estás comprando, qué estás pujando, qué te estás llevando a tu casa, saber un poquito más la historia, de qué personaje lo que voy, qué cómic conlleva este traje, o en qué capítulo de la serie animada salió. Entonces te vas informando, Claro. te vas informando. Entonces como que ya la figura ya no la ves con los mismos ojos, ¿no? O sea, ya ves, Sí. mira, esta figura salió en tal número de cómic, se peleó con tal personaje, esta me la llevo. Ya la ves de manera enciclopédica. Exacto, digamos. tal Claro. cual, me la llevo. Entonces ya como que las figuras van subiendo al menos su valor para mí. Sí, Va subiendo su valor. Por más que la figura estéticamente se vea fea, ¿no? Como el diseño, todo, ¿no? Pero para mí marca un tiempo en el cómic o en la serie de animación de la época, ¿no? Ver que, por ejemplo, yo no sabía que Iron Man, por ejemplo, la colección de Iron Man, las figuras venían con las armaduras que se le podía poner y se le podía sacar, eran intercambiables entre ellas. Yo mucho tiempo después me enteré de eso. ¿No? Ver, por ejemplo, la figura de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que por ejemplo, la Mujer Invisible translúcida es un molde distinto a la Mujer Invisible que está pintada. Claro. No es el mismo modelo, no es el mismo molde. Son moldes distintos. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de eso, ¿no? Y ver, por ejemplo, los accesorios como la nave de los Cuatro Fantásticos, o ver la nave de los X-Men, o ver el Galactus que salía para la época. sí. Entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, el Galactus lo conseguí en esta tienda en Miraflores, ¿no? Que yo originalmente fui en diciembre y me quise hacer un autorregalo como siempre. Quería comprarme un Centinela. Claro. Y en la tienda estaba el Centinela en caja. O sea, yo lo veía así arriba, el Centinela en caja, y yo dije, se va conmigo. Sí. Yo fui un día antes de Navidad, un 24, 23 de diciembre. 24 de diciembre fui a la tienda, y cuando llego, ya lo habían vendido. Yo le dije, oye, pero yo te lo iba a comprar, yo te dije que me lo iba a llevar, hombre, yo te llevo figuras siempre. Y me dijo, no tengo el Centinela, pero tengo un Galactus. Wow. Dije yo, wow. Dije, ven para acá. No te juro que me fui contento a mi casa en taxi con mi Galactus abrazado, así. Como si fuera mi Pokémon, así abrazado con la caja, estaba yo con mi Galactus. Un hombre viejo ahí. Pero Ya, feliz. sí, yo feliz regresé a mi casa, ¿no? Ya después me dijo, ahora, si yo quisiera el Galactus ahora, me costaría no solamente dinero, sino la dificultad, porque así nomás no lo consigues, ¿no? Completo, con los accesorios, y que no haya sido tan jugado, porque me lo dieron en caja.
Me lo dieron en caja, me lo dieron con los precintos, me lo dieron con el cartón de protección. Muy, muy, muy buena compra. Y como te digo, o sea, ya después cuando vinieron las subastas, ahí fue cuando comencé a conocer más gente que coleccionaba figuras de Pre-Legends. Y pues, en esa época yo no sabía que le llamaban Pre-Legends tampoco, ¿no? Claro. Para mí eran figuras de Toy Biz de los 90, ¿no? Y podemos explicar un poco por qué se le suele llamar Pre-Legends, que creo que es un poco por el Marvel Legends, ¿no? Correcto. Las figuras de Marvel Legends que aparecen a comienzo del 2000 tuvieron una previa que se llamaba X-Men Classics y Spider-Man Classics, que también son de las figuras del 2000, pero fueron figuras repintadas en su mayoría, por no decir todas, de figuras de los 90. Esas figuras como tal fueron llamadas Pre-Legends. O sea, todas las figuras previas al 2002, 2003 que aparecen en los Marvel Legends son llamadas Pre-Legends. O sea, en teoría deberían ser esas. Pero para los coleccionistas gringos, Pre-Legends abarca todas las figuras de los 90, incluidas del comienzo de los 2000, como Pre-Legends. Acá nosotros también le tomamos el término Pre-Legends por lo mismo, ¿no? Pero sí, porque está como súper útil. Y aparte, Marvel Legends, si bien no es la colección que estamos tratando en nuestro programa, ya habrá oportunidad de hablar de esta colección. Es indudablemente muy reconocida y muy querida por mucha gente, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver también con que sirve mucho ponerle Pre-Legends a todo lo que es de los 90. Claro, ¿no? lo que pasa es que el problema como que hace que todo fuera una sola colección, es lo que me pasa, ¿no? Claro. Que para mí no está dividida en Iron Man, Cuatro Fantásticos, Silver Surfer, Hulk, ¿no? Sino para mí agrupa todo en una sola colección, que para mí es Toy Biz 90s. Así es. No hay discriminación, es decir, no, esta no la colecciono, no, esta no va. Como repito, o sea, yo sé que la mayoría de personas que colecciona figuras de su niñez, figuras que los han marcado, ¿no? En su niñez. Pero digamos que en mi caso a mí me marcó mi pubertad, se podría decir, ¿no? O mi preadolescencia. Entonces no es que hayan sido figuras con las cuales no haya jugado o haya tenido el hecho de que quise comprarla y no la tuve, sino estuvo en mis manos, estuvo a mi alcance. Sí. Entonces va por ese lado para mí, ¿no? O sea, coleccionarlas forma parte de lo que fue mi adolescencia, que fue renunciar a cosas de adolescente para poder obtener o poder tener una o dos figuras en un mes, ¿no? Por decirlo así. En vez de entregarte a los vicios que pueda haber en la vida adolescente, claro, te entregabas a otra clase de vicios más, claro, pero un vicio, más digamos, bonitos, de plástico. Sí, pero era un vicio legales. Sí, claro, no te lo aspirabas ni nada, ¿no? Pero, como te repito, ya en el 2000 me enteré más de lo que eran las figuras, las colecciones, porque había muchas colecciones que yo desconocía, ¿no? Ten en cuenta de que Toy Biz, a partir del 95 para adelante, como que cambia ya el formato, no solamente del diseño de las figuras, sino también sus colecciones. Ya pasan a ser colecciones más pequeñas, de 3, 4 figuras, o ponte 5 figuras nada más. Claro. Ya no eran colecciones de 10, de 12, como eran antes. Eran colecciones más pequeñas, eran como tríos. Sí. Igual con las figuras de 10 pulgadas, ¿no? Las figuras de 10 pulgadas, a pesar de que eran repintadas, o remoldes para crear otro personaje, eran también colecciones pequeñas, de 2, 3 figuras nada más, ¿no? Con un rótulo, un título que las identificaba. En el caso de las figuras pequeñas también, de tener unas primeras colecciones, primeras waves, digamos, extensas, pasábamos a tener waves más cortitas, como la de X-Men 2099 o como Generación X, ¿no? Por citar dos, ¿no? Que eran colecciones no tan extensas, no tan grandes como las anteriores, como sus predecesores, pero tenían todavía ese feeling de los cómics y todo esto, ¿no? Y decir, mira, es X-Men, ya, vamos a coleccionarlo también. Oh, mira, es Spider-Man, vamos a coleccionarlo, porque ya
En el 96, 97 ya eran la referencia que había de las figuras eran por los cómics. Ajá. Ya la serie ya no marcaba una pauta ahí. Todo tenía que ver con los cómics, ¿no? Sandman, Rhino, que eran sus diseños eran netos del cómic, con variantes de color también, Sí. porque también tuvieron sus variantes, el Goblin, el Green Goblin, que eran sus personajes, sus diseños eran más estilizados, como que muy, muy tirado al cómic, ya no tanto a la serie animada. Claro. Y aparecieron la colección del Silver Surfer, que solamente creo que tuvo 7 capítulos, 9 capítulos, ¿no? Como su serie animada, pero tuvo una línea de figuras también que es muy buscada, ¿no? por los coleccionistas. Sí, es una colección muy bonita también la de Y es de 6 pulgadas. Sí. Y ahí también ya van entrando las figuras de 6 pulgadas, ¿no? Como la colección de Hulk, la colección del Silver Surfer, y ya comienzan los box sets, ¿no? Ya comienza ya a entrar Marvel a las cajas grandes. Sí, que ahí hay unas como bien célebres, ¿no? Unos buenos packs. Sí, Sí. hay unos que están firmados, o sea, vienen no con la firma original, pero es parte de la caja, ¿no? Que Stan Lee y Avi Arad, ¿no? En esa época ya Toy Biz, Avi Arad había recuperado el poder de Toy Biz y se metió de lleno a ayudar a Marvel, ¿no? Así es. Pero en ese caso, como te digo, vinieron muchas colecciones de box sets que acá no llegaron, o digamos, sí llegó una, que fue la de Avengers, que tenés, Sí. ¿no? Que vino con el Iron Man cromado. Pero no digamos, yo me vine a enterar de esto mucho tiempo después, o sea, no me enteré en su momento, no había esa difusión como había ahora. Como hay ahora, que ayuda mucho el internet. Bueno, y ahora estamos con lo alaraco de la semana, la sección donde el invitado de la semana presenta alguna pieza de su colección, nos habla de alguna pieza de su colección que sea muy genial para él y que le suscite alguna historia chévere para contar. Dinos, Jorge, ¿cuál es esta pieza en este caso? Justo a raíz de esta pieza es que traje todas estas figuras de Spider-Man para ver la evolución en el diseño de los moldes de Toy Biz. Es este Spider-Man multiposable. Como te conté, en esa época, cuando yo comienzo a coleccionar figuras, yo no podía darme el lujo de coleccionar todos los Spider-Mans, ¿no? Como en su momento fue coleccionar todos los Cables o todos los Wolverines. Entonces, entre mi hermano y yo estábamos buscando conseguir un solo Spider-Man. Un solo Spider-Man. Entonces, viendo los Spider-Man que salían en los cartones en la parte de atrás, o yendo a las tiendas a ver los Spider-Man, digamos que no había uno que, veíamos que los Spider-Man se parecían entre ellos, no había mayor variante. Hasta que aparece esta figura multiposable, que es justamente esta de acá. Aparece esta figura multiposable que tenía todas estas articulaciones, hacer el split, el movimiento de muñeca, de los codos, de los 360 grados, con el brazo extendido. Entonces dijimos, esta figura es. Junto con mi hermano fuimos a comprarla, me acuerdo, en una tienda que ya no existe, que era una juguetería. Y fuimos, me acuerdo que nos paseamos toda la tienda buscándola, porque no estaba en la juguetería. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Dijimos, oye, pero la figura estaba acá. La tienda. Sí. Y era una tienda grande. Era una tienda grande, o sea, no era una tienda pequeña como las de ahora, era una tienda grande. Sí. Entonces, buscando, y justo en caja, no sé quién la había comprado y la dejó ahí. La vimos ahí en caja y dijimos, acá está. Estaba colgada así como ahora están colgados los DVDs. Dijimos, vamos y la compramos. La compramos, nos fuimos corriendo a la casa, llegamos, la abrimos porque teníamos esa costumbre, ¿no? Nunca abríamos las figuras en la calle, no, nunca. La veíamos, sí, claro. Y nos aguantábamos a llegar a la casa. Y tener el subidón de adrenalina. Claro, y abríamos la figura y no te miento, digamos, fue mi primera figura de Spider-Man por mucho tiempo. Fue la figura, digamos, que más jugabilidad, más posiciones, cuando lo teníamos posado en un librero en esa época, porque teníamos un librero. Sí. Ahí no existía la vitrina ni esas cosas. Tú tenías que agarrar tu librero y iban desapareciendo los libros para darle espacio a las figuras de acción, ¿no?
En esa época no eran figuras de acción, eran muñequitos. Claro. Entonces tú lo ponías ahí, nosotros lo poníamos ahí en la figura y era nuestro único Spider-Man, pero era el Spider-Man, pues. Entonces, ya después, tiempo después, cuando ya nos comenzamos a meter seriamente, al menos yo me metí seriamente a coleccionar, tuve la oportunidad de comprarme otros tal cual como pero dije no me apetece, digamos, comprarme una figura, la misma figura con, digamos, que esté en mejores condiciones, porque fue mi primer Spider-Man, fue, digamos, el Spider-Man que más uso le di. Sí. Que fue, digamos, que lo compré con mi hermano mitad, me acuerdo clarito, me acuerdo que lo compramos, siempre comprábamos mitad, y que me trae esos recuerdos, ¿no? Esa nostalgia de la época, porque yo siempre digo, ¿no? Para mí coleccionar Pre-Legends es coleccionar nostalgia, para mí es coleccionar nostalgia, para mí abrir una figura o conseguir una figura es repetir la sensación de Navidad, o sea, por más que uno esté grande, por más que uno esté viejo, tengas hijos, tengas responsabilidades, todo, tú consigues algo que has buscado por tanto tiempo o que es parte de una colección que estás juntando, sí, que totalmente. lo tienes en la mano, la sensación, no sé, no te podía describir porque creo que en cada uno es distinta, ¿no? Sí, claro. Pero te estoy hablando pues cuando comenzamos, ya cuando éramos chicos con mi hermano, él más chico que yo obviamente, sí. y ver para él sobre todo, porque era un sacrificio para él, siendo niño, ver ahí los juguetes ahí y no poder jugarlos. Claro, o sea, ¿cuántos chisitos no te comiste para poder comprar la figura? Claro, exacto. Y es eso, es una figura, como te digo, que la tengo desde esa época y salió justo en ese mismo año. O sea, y a pesar de que hemos tratado de que la figura, por lo mismo de su articulación, es muy difícil poner que se quede de pie, ¿no? Pero sí, es, digamos, una de las figuras que más, junto con mi primer Wolverine, es creo que la figura que más aprecio le tengo, ¿no? Por lo que conlleva, por los recuerdos, por el hecho de que comenzamos a coleccionar, por el hecho de que los sacrificios, por el hecho de dejar de comprar otras cosas, del hecho de dejar de hacer otras cosas para poder comprarla, ¿no? En su momento. Y el hecho de que comprar algo junto con tu hermano, ¿no? Es muy emotivo, claro. Exacto. Es la emotividad sobre todo, ¿no? Y lo que conlleva cada figura. Cada figura, como muchas personas te van a decir, como tú también, cada figura tiene una historia, ¿no? Cada figura tiene una historia. Esto me lo vendió alguien que dejó de coleccionar. Esto me lo vendió alguien que necesitaba dinero en ese momento. Esto me lo vendió alguien que no la quería. Cosas así, ¿me entiendes? Claro. Cada figura tiene una historia, cada figura tiene algo detrás. Y eso, digamos, también le agrega ese valor, ¿no? Por eso que siempre a veces la gente siempre habla cuando compras algo el valor sentimental, ¿no? O sea, el valor sentimental que tiene la figura para uno. Yo te digo, o sea, yo solamente quería un Spider-Man, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Y ahí nomás. Hasta que vinieron las subastas y me valoraron la vida. Sí, me valoraron la vida, completamente me valoraron la vida. Bueno, Jorge, muchas gracias por compartir esto con nosotros, tu historia. Ahora sigue nuestra sección de noticias. Estos son algunos de los lanzamientos que se han estado anunciando esta semana. Y estas son las noticias de los lanzamientos de la semana. Hasbro ha anunciado que el nuevo proyecto de HasLab será un Unicron de War for Cybertron, una versión del personaje inspirada en su aparición en la película de 1986. Esta será la figura de Transformers más grande de la historia. Este ambicioso proyecto será financiado a través de crowdfunding y la meta a llegar es de 8.000 patrocinadores. El precio de la figura es de $574. La campaña es hasta el 31 de agosto y hasta el momento ya cuenta con 1.000 patrocinadores. Esta semana fue la Preview Night, considerada como el evento más importante de la Comic Con de San Diego, ya que distintas marcas muestran en exclusiva sus nuevos lanzamientos. Entre los anuncios de figuras coleccionables está el Iron Man de Hot Toys, la figura que muestra una versión del traje de Iron Man dañado por la batalla final de Endgame. Tiene 32.5 centímetros de alto, más de 30 puntos de articulación, 16 puntos
LED de iluminación operados por batería, un par de alas articuladas para la espalda de la figura, una armadura de pecho removible para mostrar diseño mecánico interior, 3 pares de manos intercambiables, una cuchilla, 2 blasters, 3 versiones del nanoguantelete, entre ellas una con dedos articulados. De momento aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento o precio. Otra de las figuras anunciadas por Hot Toys es extrañamente un Robin correspondiente a la película Batman Forever. Así que podrán tener un Robin con pezones. En cuanto a Hasbro, se reveló que su próxima ola de Marvel Legends tomará diseños de distintas películas del universo cinematográfico de Marvel e incluirá a Heimdall, Valkyria, Visión, Iron Patriot y Iron Man. Lo más curioso de esta nueva ola es que el buff de la línea sería el Thor gordo de Endgame. Mezco también hizo anuncios oficiales para su línea 112 Collective, entre las cuales se encuentra un Gambito anunciado anteriormente y que será lanzado en verano del 2020. También presentaron un nuevo Iron Fist nunca antes visto. Además, se ampliará la línea de Popeye estrenando un Brutus y una nueva versión de Popeye con camisa oscura y pantalones blancos. Ambos, al igual que el Gambito, serán lanzados en verano del próximo año. Otro anuncio oficial de la marca fue la del lanzamiento de Mobius, el vampiro viviente, también para verano del 2020. Mezco también mostró un Conan nunca antes visto. Aunque la información es aún escasa, hubieron comentarios muy favorables acerca de la calidad de la escultura y el hecho de estar inspirada en el arte de Frank Frazetta, quien era el artista de portada en los libros. NECA mostró displays para 3 líneas diferentes de Tortugas Ninja, una basada en la serie animada de los 80s, una para los videojuegos y otra para las películas. La línea basada en la serie animada, que es exclusiva para Target y viene en 2 packs, mostró como display figuras de April O'Neil, Casey Jones, varios nuevos accesorios y versiones para soldados de Dafut, además de Slash y Metalhead, que entrarían al mercado en el 2020. Para las basadas en los videojuegos han mostrado su nueva línea basada en el videojuego Turtles in Time. Línea de 7 pulgadas incluye un Leonardo, Donatello, a Slash y a un soldado de Dafut. Leo, Donnie y el soldado vienen con un arma específica y una tabla deslizadora. Slash trae una espada. Además, la pintura de las figuras intenta recrear la textura de píxeles del videojuego. Las figuras no estarán a la venta en tiendas físicas, sino solo en algunas tiendas online. Para las basadas en las películas han sacado un box set exclusivo para Comic Con que recrea la captura de Splinter, que incluye al personaje con una bata de tela, Shredder con capa de tela, 2 soldados de Dafut con armas extras, manos extras y accesorios. El precio del box set es de $125. Bueno, y seguimos en el podcast de Plástico. A continuación queremos que usted escuche nuestra recomendación de colección. Esta es una colección que recomendamos esta semana. Esta es nuestra recomendación de la semana. Esta semana, para la recomendación de la semana, queríamos traerles una colección que está muy buena para aquellos fanáticos de las figuras de 3.75 de esa escala. Muy popular en franquicias como Star Wars o G.I. Joe. En este caso vamos a hablar de la colección Acid Rain War. Acid Rain War es una colección muy simpática de la escala 3.75 que está basada en un mundo en el cual la Segunda Guerra Mundial terminó en un holocausto nuclear, lo cual ha generado un mundo posapocalíptico lleno de lluvias ácidas y mucha polución. La línea ha sido reconocida por su estética y enfoque más adulto en comparación a otras marcas similares, además de la articulación y posabilidad de las figuras. Aunque también se ha comentado que por el estilo de la pintura, además del tipo de plástico del que las figuras están hechas, un problema común es que parte de la pintura se caiga con el tiempo. Otro problema es que en algunas figuras la pintura se mete dentro de las articulaciones, lo cual restringe su movimiento. Acid Rain War está apuntada exclusivamente a personas de 16 años o más y cuenta con una gran variedad de figuras, vehículos y sets,
que muestran en gran detalle el mundo que Acid Rain War ha creado en una colección con gran valor estético y narrativo. En pocas palabras, es una colección que, si bien tiene algunas contraindicaciones, como hemos mencionado, sí presenta una calidad bastante decente en cuanto a articulación y posibilidad de las figuras, además de diseños realmente interesantes. Por eso esta semana les recomendamos la colección Acid Rain War. Bueno, y luego de escuchar la recomendación de esta semana, seguimos con Jorge Oporto. Hoy hemos estado hablando sobre los Marvel Pre-Legends de Toy Biz. Y bueno, queda claro que fue una colección, además de muy colorida y bonita, muy importante para muchos niños y coleccionistas de la época de los 90, ¿no, Jorge? Correcto. Tener una figura como estas con un buen plástico, porque era un buen plástico. Mira, han pasado aproximadamente en la mayoría de ellas 20 años y las figuras se conservan como tal. O sea, tú ves estas figuras y parecieran que fueran actuales, cosa que no lo son. O sea, no. Conservan muchos detalles de la época, conservan mucha historia de la época. Y como digo, o sea, con verlas todas juntas es otra sensación. Sí, ¿no? es otra sensación. O sea, completamente. No es lo mismo. Sí, o sea, y eso te anima a que la colección vaya creciendo. No con eso te digo de manera desesperada, ¿no? Totalmente pausada, ¿no? Viendo tus limitaciones y tus posibilidades. Pero a mí esto no me vino de la noche a la mañana. O sea, esto claro. Tiene igual 25 años como colección, porque yo las compré cuando salieron. Así es. No la mayoría, pero sí algunas las compré cuando salieron y tienen ese tiempo de vida, 20, 25, 20 años, y el plástico se ve en excelentes condiciones, y las figuras, no, al menos para mí, más allá del recuerdo, no bajan su calidad, ¿no? Me gusta verlas juntas, me gusta hablar de ellas, o sea, ver que estas figuras, por ejemplo, este Spider-Man de acá tiene una variante con los colores clásicos, que es este de aquí, pero este tiene el Masked, el que no tiene máscara, y también hay uno igual, pero en blanco y negro. Hay uno en blanco y negro. Claro. Conseguí esta figura, la conseguí la versión clásica, la roja y azul, pero le faltaba un dedo. Le faltaba un dedo y la verdad que sí, o claro. sea, para mí es a esta edad creo que soy un poco más quisquilloso con los detalles de la pintura y del acabado. La terminé regalando. La regalé. Ni siquiera la revendí. Sí, la regalé. Le dije a un sobrino, ¿quieres tu Spider-Man? Toma, ya. Ganado el sobrino. Sé feliz. Pero no las colecciones. Te vas a valorar la vida. No sigas mi ejemplo. No lo sigas. No, que es así. O sea, yo tenía mis figuras, siempre las he tenido en un parante, en un librero. Y era pues una cuestión de desfile de niños en mi casa. Claro. Pues. Mamá, vamos a visitar a tu amiga que tiene un hijo que colecciona, pues, ¿no? Claro. Mamá, y venían sobrinos, primos, los hijitos de las amigas de mi mamá. Como un museo, que era como un museo, y no tenía tantas figuras como ahora, ¿no? Pero, como te repito, verlas todas agrupadas, verlas todas juntas, sí, es otra sensación. Y para un niño, sobre todo, ver y no tocar, o sea, claro. Es una emoción que al menos yo no le he vivido a esa edad, ¿no? Ver así. Y muchos de ellos que ahora ya están grandes, coleccionan ahora, ¿no? No es quiere decir que yo haya inculcados en ellos, ¿no? Simplemente que han visto y igual que yo han querido también coleccionar, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias por estar presente en nuestro primer programa. Ese fue el primer programa del podcast de plástico. A usted que de repente no sabe si coleccionar, solamente queremos decirle una cosa: coleccione. Usted no sabe si mañana nos cae un meteorito, si nos funde un rayo de energía gamma del universo. Colecciona, haga lo que quiera, con tal de que sea legal, haga lo que usted quiera. Y escuche el podcast de plástico en su próxima emisión, la próxima semana. Recuerde que nos puede escuchar vía Spotify y también nos puede ver por YouTube.
Esto ha sido todo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti por invitarme. Y eso que nos hemos quedado a medio camino con las figuras. Pero... Sí, seguramente tendremos otra edición de Toy Biz y de las Pre-Legends. Hablando de X-Men o de los Cuatro Fantásticos. Sí, y bueno, tantas cosas que han quedado un poco en el tintero. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ítalo Corbeto y esto fue el podcast de Plástico.